Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Soy Gabriel Entín y hoy voy a conversar con Eugenia Pagliaracchi sobre la historia de las revoluciones en América Latina. Se trata de un tema inmenso que recorre los siglos XIX y XX del continente y cuyas conexiones ideológicas, conceptuales, sociales trascienden la escala nacional e incluyen dimensiones locales, regionales, imperiales y hasta globales. En este diálogo con Eugenia Pagliaracchi vamos a intentar pensar la revolución en América Latina, en particular durante el siglo XX, un siglo atravesado por diversas experiencias revolucionarias, desde la mexicana en 1910 hasta la sandinista en 1979, pasando por la Revolución Cubana en 1959. Y lo vamos a intentar hacer en relación a algunos ejes que permiten problematizar la revolución. La historiografía de las revoluciones, la democracia, la nación, la izquierda latinoamericana, la contrarrevolución y la disolución de la Unión Soviética. Eugenia Pagliaracchi es profesora de Historia de América Latina en la Universidad de París-Cergy. Sus investigaciones se centran en la historia política y social de la nueva izquierda latinoamericana de los años 60 y 70, sobre el concepto de tercer mundo durante la Guerra Fría y también sobre el tema que nos convoca en este episodio, la historia de las revoluciones en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX. Publicó el libro La Revolución ya viene, el MIR chileno en los años 60. En 2014, editó junto a Marián González Revoluciones Imaginadas, Itinerario de la Idea Revolucionaria en América Latina Contemporánea, 2013. Es coautora del libro Revoluciones cuando los pueblos hacen historia, editado en 2019 por la editorial Painós, y acaba de publicar junto a Clément Thibaut un libro importantísimo, América Latina incendiada, 2 siglos de revoluciones y contrarrevoluciones, que está en francés pero que va a tener una próxima traducción al español. Bienvenida Eugenia y muchísimas gracias por aceptar dialogar sobre tu trabajo en el podcast Historia. Muchas gracias a ti, Gabriel, por la invitación. Bien, quisiera comenzar entonces con una pregunta que probablemente nos conduzca a tu historia personal, que es la siguiente: ¿cómo una investigadora griega que vive y trabaja en Francia llega a interesarse por la revolución en América Latina como objeto de estudio histórico? Efectivamente, la respuesta tiene que ver tanto con mi historia familiar que con mi trayectoria personal. Vengo de una familia que tiene una larga historia de militancia en la izquierda. Mis abuelos y mis padres fueron militantes comunistas, entonces yo crecí dentro de un ambiente familiar donde la revolución era, al menos hasta el año 89, horizonte y perspectiva. Aparecía como una realidad muy inmediata, como una posibilidad, incluso en la Grecia de los años 80. Y en 1989 llega este gran acontecimiento, ¿no? El muro de Berlín, y después en 1991 la disolución de la Unión Soviética, que fue acontecimientos que fueron celebrados, festejados en Europa y la percepción que en mi familia se tenía era muy diferente, ¿no? Era el fin de una utopía, el fin de la posibilidad de un socialismo realmente existente. Entonces, yo siendo adolescente, a partir de estas fechas, empecé a buscar, ¿no? Otras posibilidades de pensar el cambio social y político. Esto durante mis estudios universitarios me llevó a hacer un viaje a Cuba, un viaje no de estudios, sino como militante. Y este viaje apuntaba a conocer, o sea, tenía ganas de conocer, de ver un país donde el socialismo parecía existir todavía, donde la revolución parecía ser una realidad. Fue un viaje que me marcó mucho, que me llevó
hacia la historia a la vez de América Latina y de sus revoluciones, pero fue también un viaje que me permitió tener una mirada tal vez menos idealizada, más crítica sobre la historia de las revoluciones, su pasado y también sus perspectivas. Y después decidiste estudiar un tema en particular sobre la revolución en América Latina. Así es. En primer lugar, debo mencionar que durante mis estudios universitarios en la Universidad de Atenas, mi ciudad natal, tuve la posibilidad, gracias a un programa europeo, de hacer una estancia Erasmus en París. En el marco de este año de estudios en el extranjero, tuve también la oportunidad y la suerte de seguir las clases de François Xavier Guerra, este gran especialista, primero de México y de su revolución, y luego de las revoluciones de independencia latinoamericanas de inicios del siglo XIX. Y esto me decidió volver, después de finalizar mis estudios de licenciatura en Grecia, volver a París y hacer un primer año de magíster bajo la dirección de François Xavier Guerra. Este primer trabajo fue dedicado a las manifestaciones callejeras en Santiago de Chile durante el gobierno de la Unidad Popular y posteriormente, en un segundo año de magíster, me dediqué al estudio del movimiento de la izquierda revolucionaria MIR chileno. Y a este mismo tema dediqué mi tesis de doctorado, que después se volvió un libro que fue publicado por la editorial Loma en Santiago en 2014. Bien, vamos a volver sobre el tema Chile, pero ahora quisiera preguntarte precisamente sobre la figura de François Xavier Guerra, este historiador francés también muy importante para entender las revoluciones en Hispanoamérica, y la historiografía sobre, vamos a llamarlo así, las revoluciones que parecerían estar dominadas en gran parte por dos experiencias revolucionarias. La Revolución Francesa por un lado y la Revolución Rusa por el otro. Ahí Guerra, ¿no? Parecería siempre el modelo de la Revolución Francesa, parecería estar muy presente, pero también hay otros historiadores como François Furet que piensa la revolución muchas veces francesa en relación a la rusa o a partir de estas dos experiencias y muchos otros más. ¿Cómo funciona para vos esta historiografía en el estudio sobre las revoluciones? Los trabajos de François Furet, en primer lugar, sobre la Revolución Francesa, pero también sobre la Revolución Rusa, creo que podemos volver después a ello, y también los trabajos y la producción de François Xavier Guerra, que estuvo en constante diálogo y se inspiró mucho, ¿no?, de la aproximación historiográfica de François Furet, fueron para mí, y pienso para varias generaciones de historiadoras y historiadores que nos formamos en Francia en los años 80, en los años 90, en los años 2000, una referencia fundamental. La aproximación que estos dos historiadores propusieron para pensar la historia de las revoluciones fue una verdadera revolución historiográfica. Fueron muy críticos y rompieron con la interpretación propuesta desde la historiografía marxista y neomarxista, que insistía en la importancia de las causas sociales, de los actores sociales, de las clases sociales en la historia de las revoluciones. Y tanto Furet como Guerra subrayaron la importancia de las ideas, la importancia de lo político, que dejaron de considerar como una superestructura o como un fenómeno secundario, una manifestación simple de causas más profundas, que serían las causas sociales y económicas. Quienes nos formamos con estos dos historiadores, Furet de manera indirecta leyéndolo y más directamente bajo la dirección de Guerra, acordamos también al estudiar la historia política una
importancia fundamental a los actores políticos, individuales en primer lugar, colectivos en menor medida, y también al rol de las ideas políticas para explicar las movilizaciones políticas y sociales, y también la historia de las revoluciones. Esta historiografía también enfatiza la relación, ¿no?, problemática entre revolución y democracia. ¿Crees que se puede aplicar para América Latina? También uno puede ver los límites de estos enfoques para pensar la relación. ¿Cómo se ve América Latina? En tu trabajo, ¿cómo te encontraste cuando ibas a estudiar la Revolución de América Latina? ¿De qué forma pensarla a partir de estas influencias que estás mencionando? El legado historiográfico de Furet y de Guerra fue en mi caso determinante. O sea, me dediqué mi tesis de doctorado a la historia de una organización política, me interesé en las ideas que movieron a los actores individuales que participaron primero en la fundación del MIR y luego en su desarrollo. En este sentido, yo fui alumna y formada plenamente por François Xavier Guerra y luego por quien lo reemplazó en la Universidad de París I, la historiadora Annick Lamperriere, también especialista de México. Pero a lo largo de los años también fui tomando distancia con respecto a ciertos postulados que eran centrales en la nueva historia política. El primero de ellos, que es una idea central de la historiografía o de la historia de las revoluciones, tal como la concibió Furet, y es una crítica que le dirige a menudo en su traverso, es que Furet estableció una equivalencia entre ideas políticas, entre ideologías, en particular revolucionarias, y prácticas políticas. O sea, según Furet, una determinada ideología que plantea, que se propone subvertir el orden existente, siempre va a llevar a determinadas prácticas que en algún otro momento van a ser prácticas violentas. O sea, Furet considera, partiendo de la Revolución Francesa, que el terror forma parte integral de la historia de la Revolución Francesa y que no podría haber sido de otra manera, porque las ideas revolucionarias que motivaron a los sectores que participaron en la Revolución Francesa eran ideas que llevaban a corto o mediano plazo también a utilizar la violencia política. El mismo postulado lo comparte Guerra. En el caso de Guerra, una idea que fue central en su análisis de las revoluciones latinoamericanas, en primer lugar la de México, y aparece también en el prefacio de su libro del antiguo régimen a la revolución, dedicado a la Revolución Mexicana, está esta idea de que las principales ideologías revolucionarias primero se conciben en Europa y luego América Latina entra a formar parte, pero de manera más tardía y seguramente más incompleta, de la historia de las revoluciones atlánticas. Entonces está esta idea del retraso latinoamericano en la historia de las revoluciones y tal vez de una democracia o de revoluciones menos completas que en el caso de Europa. Y esto, me imagino que para vos es un problema, ¿no? En la misma idea de revolución completa, revolución, ¿no?, incompleta, lo que revela es como si existiese un modelo ideal de revolución en el cual América Latina parecería estar desviado. ¿Cómo entonces encarás tu trabajo para apartarte de este modelo? Sí, tengo una mirada crítica que está en gran medida inspirada en los trabajos de historiadores que se interesaron en las revoluciones de independencia de inicios de siglo, fines del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, también llamadas revoluciones
atlánticas que en los últimos años han demostrado claramente que el Atlántico era un espacio conectado y que América Latina, Iberoamérica en este momento estuvo participando plenamente tanto en la construcción de las ideas revolucionarias, republicanas de este tiempo, como en los procesos y dinámicas revolucionarias que marcaron este periodo. Para el siglo XX, yo diría que es más fácil, tenemos una tarea, los historiadores y las historiadoras del siglo XX tenemos una tarea más fácil, ¿no? Al postular el protagonismo latinoamericano en la historia de la revolución, en la historia global de las revoluciones, puesto que uno de los procesos revolucionarios que más marcaron el siglo XX y que produjeron prácticas e ideas nuevas, tuvieron lugar justamente en América Latina. La Revolución Mexicana, la cubana, la Revolución Sandinista en Nicaragua, pero también otros procesos revolucionarios que tal vez no hayan tenido, o sea, que no tuvieron tanto éxito en el sentido de lograr instalar regímenes duraderos, pero que fueron también marcantes en la historia latinoamericana y global de las revoluciones, como por ejemplo el Chile de la Unidad Popular. Entonces, si entiendo bien, lo que hay ahí es una crítica también al modelo centro-periferia, como si hubiese una revolución central, ¿no? Y después revoluciones o experiencias periféricas, pero siempre relacionadas con un núcleo, vamos a decirlo así, revolucionario. Absolutamente. Y este es el gran aporte de la historia global y de la historia transnacional durante los últimos 20 años. Mostrar que las conexiones o la circulación de ideas, de actores políticos, de prácticas políticas, tenemos que dejar de entenderla en términos de transferencias de un lugar a otro o de modelos que estarían inventados en Europa Occidental o en los Estados Unidos y luego exportados hacia el resto del mundo. O para el siglo XX también hubo esta idea, ¿no? que después de la Revolución de Octubre de 1917, la Revolución bolchevique, se habría producido un modelo de revolución socialista que se habría exportado también en el resto del mundo. Entonces, las investigaciones mías, entre otras, pero somos varias y varios en participar en esta reflexión, han demostrado que no podemos pensar en estos términos y que las ideas se coproducen entre diferentes lugares y que cada vez que una idea circula y que es recibida o apropiada o utilizada en otro lugar, esta apropiación se hace siempre en función de la cultura política local, en función de los intereses, de las necesidades, de las ideas previas de los actores que se apropian de manera muy activa en las ideas y que no se limitan a reproducir modelos que provendrían de otros espacios. Bien, y estamos hablando continuamente de revolución, pero ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la revolución? Entra cualquier experiencia de transformación radical, política y social. ¿Cómo vos pensás este concepto, ¿no? que tiene muchísimo sentido para, sobre todo, estudiarlo en América Latina? Este concepto es uno de los conceptos más polisémicos de la modernidad política y sería muy arriesgado intentar proponer aquí una definición única y en realidad lo que la historiografía está intentando hacer y demostrar en los últimos años es que no existe una sola definición, sino que hay que pensar la historia de las revoluciones tanto desde los usos y las definiciones que los actores históricos dieron a esta noción, como también desde la diversidad en las experiencias
y no intentando encontrar una revolución emblemática o modélica que sería, por ejemplo, la Revolución Francesa o la Revolución de las 13 colonias, y después intentar ver en qué medida esta experiencia emblemática se ajustaría, ¿no? En otras experiencias que tuvieron lugar en otros momentos y espacios. Ahora bien, dicho esto, que es un llamado a relativizar, ¿no?, la definición de la revolución, también debo decir que no estoy de acuerdo con aquellos autores o aquellos historiadores que utilizan la palabra revolución incluso para llamar o para designar procesos contrarrevolucionarios, o para hablar, por ejemplo, de cambios radicales económicos como la revolución industrial. Sé que el término es a menudo utilizado y sigue siendo utilizado, pero yo cuando pienso en el estudio de las revoluciones, pienso en el estudio de las revoluciones políticas, procesos que son procesos de cambio radical, que pueden tener una salida exitosa o no, procesos que se caracterizan por la participación popular, por lo tanto no son procesos elitistas, no son procesos que se limitan a una élite económica, social o política, y que son marcados por formas de autoorganización o de autoinstitución de diferentes sectores sociales, sectores mayoritarios, y que son portadores también de proyectos de cambio social que apuntan hacia la emancipación y hacia la igualdad. En ese sentido, proyectos políticos que apuntan a construir o reconstruir jerarquías sociales, a excluir y a discriminar sectores importantes de la población en base a criterios que pueden ser étnicos, raciales, religiosos u otros, no son para mí procesos que puedan ser caracterizados como revolucionarios. Y en esta comprensión de la revolución como un proceso, ¿no?, de transformación radical a nivel político y sobre todo centrado en este horizonte de la igualdad, ¿cómo podríamos establecer los límites cronológicos para estudiar una revolución? ¿Cómo sabemos cuándo empezar, cuándo terminar? ¿Hay alguna forma de establecerlos? Bueno, para responder a esta pregunta me inspiro en la definición que proponía Giovanni Sartori, quien decía que una revolución, como una guerra, tiene un inicio y tiene un fin. Para tomar un ejemplo y que quede más claro, existen estudiosos de la Revolución Cubana que consideran que todavía se puede hablar de una revolución cubana en curso, ¿no? Como el régimen que está todavía en el poder, el gobierno en Cuba es un régimen que fue institucionalizado tras la Revolución cubana. Se trataría de pensar el proceso político vigente en Cuba todavía en términos de revolución. Desde la historia política, la definición de una revolución consiste en distinguir el proceso revolucionario, que es un periodo de incertidumbre, un periodo de cambios constantes, un periodo de indefinición política e institucional, del periodo posterior, que es el de la revolución ya institucionalizada, donde muchas veces se promulga una nueva constitución, donde se crean instituciones nuevas, donde se estabiliza el poder. En este caso, para retomar el ejemplo de Cuba, ya no se podría hablar de revolución en el caso cubano, sino de un régimen salido del proceso, que fue resultado del proceso de institucionalización de la revolución cubana, del proceso revolucionario cubano. Interesantísimo esta forma también de pensar cuando comienza y cuando termina una revolución a partir de esta idea de indeterminación, incertidumbre, indefinición.
Volviendo a distinguir qué es una revolución y qué no es una revolución, en tu último libro con Clément Thibault, ustedes proponen una hipótesis muy fuerte, que es que la modernidad política se puede estudiar o se puede comprender a través de la revolución y de la contrarrevolución. ¿Por qué para vos es importante la noción de contrarrevolución para pensar la revolución? Por dos razones. La primera razón es porque la contrarrevolución puede también producir cambios muy radicales. Para tomar el ejemplo de Chile, que es mi principal terreno de estudio, hay historiadores que pensaron el golpe de Estado y también los cambios promovidos por la dictadura militar chilena con la ayuda de élites intelectuales, en particular los Chicago Boys, como en términos de revolución conservadora. A mí me parece que ahí hay una diferencia fundamental, ¿no?, entre un proceso político que promueve, que tiene como principal objetivo y principal proyecto de sociedad un cambio que vaya, que promueva la igualdad, una mayor igualdad entre los ciudadanos, y que este proceso político, por sus contenidos, por su orientación, por su ideología, tiene características muy diferentes a un proceso contrarrevolucionario que acentúa por lo general las desigualdades sociales. Y que el tema de las desigualdades y de la emancipación está centrada en la historia contemporánea, que no podemos utilizar el mismo término para designar procesos que van en direcciones opuestas, en la dirección de la igualdad o en la dirección de una mayor desigualdad. Esta es la primera. Esta es la primera. Y la segunda es porque en la nueva historia política, tal como la escribió Furet, hubo una tendencia a identificar procesos revolucionarios con violencia revolucionaria. Se consideró que toda revolución tiene por definición y por principio la violencia, el ejercicio de la violencia como modo de ejercicio del poder revolucionario. Y antidemocrática en este sentido. Y antidemocrática en este sentido, o sea, siempre, o sea, que sería, según Furet, imposible de promover un cambio revolucionario sin también instaurar un gobierno y un poder que fuera antidemocrático y que excluyera una parte del cuerpo político del ejercicio del poder. Y lo que se le ha reprochado con justa razón a Furet es que en su visión de la violencia revolucionaria excluye la violencia contrarrevolucionaria, lo que historiadores como Arnaud Mayer o Jean-Clément Martin en el caso de la Revolución Francesa han demostrado es, en primer lugar, que la radicalización de una revolución, de un proceso revolucionario, y también el uso más sistemático de la violencia por parte de los revolucionarios muchas veces son el resultado y son la respuesta a la violencia contrarrevolucionaria, lo que Furet no tomó en consideración. ¿Y esto crees que funciona también para América Latina? Sí, esto funciona también para América Latina. Si se toma el ejemplo de México, de la Revolución Mexicana, hay que recordar que en su primera etapa, la Revolución Mexicana fue una revolución democrática y liberal, lo cual planteaba también problemas porque las demandas sociales y económicas de los sectores campesinos, de los sindicatos obreros, no eran tomadas en cuenta, pero fue una revolución que permitió una apertura en la promoción de elecciones libres, sin fraude, el libre funcionamiento de los partidos políticos, de los sindicatos. Fue tal vez el periodo más democrático en la vida de México, en la vida política, en la historia contemporánea de México tal vez. Y esta etapa democrática fue interrumpida
por la contrarrevolución de un general, de Victoriano Huerta, quien hizo un golpe de Estado contra Madero. Entonces, a partir de la contrarrevolución de Huerta es que empieza a radicalizarse la violencia del periodo revolucionario, que involucró y movilizó tanto a actores revolucionarios como contrarrevolucionarios. También si uno mira la segunda mitad del siglo XX, el periodo de la Guerra Fría, lo que se observa, y es la conclusión a la que llegamos en el capítulo dedicado a la Guerra Fría latinoamericana en nuestro libro con Clément Thibault, es que la Guerra Fría latinoamericana se caracteriza por revoluciones, por procesos revolucionarios que intentan promover a la vez la revolución social y la democracia política, el liberalismo y el pluralismo políticos. Vamos a volver sobre este tema después de la pausa, así que hacemos una pausa y volvemos inmediatamente. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Seguimos conversando con Eugenia Palieraki sobre la historia de las revoluciones en América Latina. Eugenia, a partir de lo último que mencionabas de la relación entre revolución y contrarrevolución para pensar la violencia, uno podría decir también que las revoluciones tienen en sí mismo un componente, ¿no?, de violencia. Sí, en el caso de América Latina no podemos pensar el siglo XIX, ¿no?, la revolución en el siglo XIX sin la guerra, y en el XX también la revolución está muy asociada a la lucha armada. La democracia allí parecería, sobre todo en el XX, parecería ser más bien un momento excepcional de la revolución. Pienso, por ejemplo, en el caso de la Unidad Popular y el gobierno de Salvador Allende. ¿Lo ves así también o no? Sí, la violencia forma parte de la historia de las revoluciones, tanto del periodo revolucionario, a la vez porque se trata de oponerse a un régimen establecido, se trata de luchar en contra de un gobierno, sea dictatorial u otro. Entonces la lucha armada o la vía armada forman parte del proceso revolucionario muy a menudo, no siempre, pero muy a menudo. Y por otra parte, después, en los casos en que las revoluciones son victoriosas, hay una violencia que puede ser utilizada para excluir a los enemigos políticos, a los adversarios políticos, o para castigar oposiciones, o para prevenir también eventuales movimientos contrarrevolucionarios que podrían amenazar la supervivencia de la revolución. Por ejemplo, en el caso de México, durante la revolución hay una guerra civil entre diferentes grupos revolucionarios, sobre todo en la última etapa de la revolución, y hay también, se instaura después de la promulgación de la Constitución de 17, un modo de gobierno del país que excluye progresivamente la competencia electoral y la posibilidad de acción y participación en las elecciones de partidos que no fueran el creado por la Revolución Mexicana. En el caso de Cuba también hay una violencia ejercida por el Estado revolucionario después de la toma del poder en el 59, en primer lugar contra quienes habían colaborado activamente con la dictadura de Fulgencio Batista, derrocada por la revolución, y luego también más generalmente contra
los opositores o quienes eran considerados como posibles opositores y se han denunciado y criticado con justa razón, ¿no?, los campos de trabajo forzado que fueron creados en los años 60, donde eran enviadas son las personas consideradas como desviadas o peligrosas para la revolución, que podían ser intelectuales, artistas críticos, homosexuales o testigos de Jehová, ¿no? Pero dentro de este panorama también existen ciertos casos más o menos singulares, como la Unidad Popular de Salvador Allende. Que este año se cumplen 50 años del golpe de Pinochet contra el gobierno de Allende, y si lo ponemos en una perspectiva histórica, ¿es tan excepcional, volviendo a la pregunta anterior, esta relación entre revolución marxista y ideales democráticos en América Latina? Sí, se ha tendido a pensar que la experiencia de la Unidad Popular chilena y de Salvador Allende, quien fue presidente de Chile entre el año 70 y el año 73, 1970-1973, es excepcional. Lo es en el sentido que fue en el año 70 la primera vez a nivel mundial que un candidato de una coalición de partidos marxistas llegaba al poder por la vía electoral. Por lo tanto, era un proceso revolucionario iniciado por medio de las elecciones liberales, y no por medio de una toma armada del poder político, ¿no?, una revolución armada. En este sentido, sí se trata de una experiencia excepcional. Pero por otro lado, si uno examina la historia de la Unidad Popular dentro de una secuencia de más larga duración, se da cuenta de que la idea o el proyecto de conciliar la revolución con la democracia es un proyecto que existe mucho antes de que Allende llegara al poder. En América Latina, a partir de los años 40, se producen varios procesos revolucionarios que logran instaurar de manera más o menos duradera en el poder gobiernos revolucionarios que buscan promover cambios sociales y económicos radicales, pero al mismo tiempo defendiendo y protegiendo la democracia en el sentido político y liberal de la palabra, es decir, defendiendo la existencia de un paisaje político que fuera pluralista, con libre funcionamiento de los partidos políticos en el gobierno y en la oposición. ¿En qué experiencias estás pensando? Estoy pensando en la Revolución Guatemalteca de 1945, que permaneció en el poder hasta el año 54, cuando fue derrocada por un golpe de Estado. Estoy pensando también en la Revolución Boliviana de 1952, que duró hasta mediados de los años 60. En estos dos casos, y al contrario de la Unidad Popular, la llegada al poder fue posible, la llegada de los revolucionarios al poder fue posible gracias a una toma del poder por la vía armada, porque en ambos casos los revolucionarios se opusieron a regímenes dictatoriales, por lo tanto era imposible llegar al poder por la vía electoral porque no había elecciones libres, pero desde su llegada al poder los revolucionarios en ambos países prepararon constituciones que justamente garantizaran el pluralismo político y articularan la promoción de una mayor igualdad social junto con la defensa del funcionamiento libre de los partidos políticos independiente de su posición política e ideológica. ¿Y cómo se articula este eje, vamos a decirlo así, revolución y democracia, ya en el contexto, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, de la Guerra Fría en América Latina? ¿Cambia o hay ahí una transformación respecto al
al ideal, ¿no?, revolucionario y en tensión con los ideales democráticos. Sí, tal vez tomando el riesgo de esquematizar bastante, diría que la primera mitad del siglo XX fue el momento en que la revolución en América Latina se pensó también como crítica al liberalismo político del siglo XIX, que había insistido mucho en la posibilidad de emancipación por medio de las libertades políticas, pero no necesariamente por medio de la igualdad, en la promoción de la igualdad social. Entonces, los movimientos revolucionarios que llegaron al poder o no durante la primera mitad del siglo XX colocaron las demandas de igualdad social y económica en el centro de sus proyectos revolucionarios, seguramente dejando un poco de lado, ¿no?, el tema del pluralismo y de las libertades políticas. Pero en la segunda mitad del siglo XX, con la excepción, sin lugar a dudas, de la Revolución Cubana, pero que tal vez esto se explique también por las especificidades de la historia de Cuba. Entonces, en la segunda mitad del siglo XX, la voluntad de conciliar revolución y democracia fue central en el pensamiento político de muchos movimientos revolucionarios. No de todos, no de las organizaciones, por ejemplo, marxistas-leninistas o las guerrillas, pero sí en partidos socialistas e incluso comunistas que empezaban a pensar, o populistas que empezaban a pensar la necesaria relación entre igualdad socioeconómica y pluralismo político. Es muy probable que la experiencia, no solo latinoamericana o no primordialmente latinoamericana, sino global, de la Segunda Guerra Mundial y también del auge de los autoritarismos y también del fascismo, del nazismo en Europa, hayan contribuido fuertemente en valorar la democracia al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahí, sin embargo, entonces podríamos ver una tensión clara con la Unión Soviética entre estos movimientos por una mayor pluralidad política, ¿no?, incluso, como dijiste, desde el comunismo, y una Unión Soviética que parecería, ¿no?, haber ido, por lo menos en las primeras décadas, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XX, en sentido contrario a ese pluralismo. Sí, el rol o la referencia a la Unión Soviética en la segunda mitad del siglo XX y sobre todo en los años 40 y 50 es bastante ambigua en América Latina. Por una parte, se critica en los sectores más radicales de la izquierda una cierta burocratización de la revolución bolchevique y la pérdida de la dinámica revolucionaria. Pero por otro lado, se le admira a la Unión Soviética, y no solo en la izquierda, también en sectores del centro, tanto por su desarrollo económico y tecnológico, como por el rol que jugó la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, porque no hay que olvidar que fue en Europa quienes más activamente resistieron al nazismo. Por lo tanto, si bien se condena, ¿no?, la falta de democracia liberal en la Unión Soviética, también se le admira por el rol de resistencia al nazismo que jugó durante la Segunda Guerra Mundial. Pero esta admiración... Sí, que ahí cambia, por ejemplo, con la experiencia de la Revolución Húngara en 1956 o la Primavera de Praga en 1968, donde dos movimientos, ¿no?, por una mayor apertura política, pluralismo político, que son reprimidos ferazmente por el ejército rojo. Sí, efectivamente, y más el caso de Praga tuvo una repercusión y resonancia en América Latina, y esto entró en consonancia con otras críticas de la Unión Soviética que provenían justamente de sectores más radicales de izquierda. Pero
Eh, incluso los sectores, incluso los partidos comunistas que claramente se alineaban o se inspiraban de la Revolución Rusa, durante la segunda mitad del siglo XX ya no se trató de imitar el modelo de revolución bolchevique, ni siquiera de seguir de manera mecánica, de implementar de manera mecánica una línea que vendría de la Unión Soviética, sino que se trataba de intentar adaptar a las condiciones específicas de cada país ciertos principios, valores o orientaciones generales que sí provenían de la Unión Soviética. Y en este sentido, en la Guerra Fría, lo que preveía la Unión Soviética para América Latina era la coexistencia pacífica, es decir, la colaboración de la izquierda comunista con otros partidos de izquierda, pero también de centro. Siguiendo con la Unión Soviética, Eugenia, la caída, ¿no?, primero del muro de Berlín en 1989 y después la disolución de la Unión Soviética a principios de los 90, marcaría, ¿no?, lo que Enzo Traverso, por ejemplo, en su último libro, Revolución en la Historia Intelectual, incluso también Rafael Rojas en su libro El Árbol de las Revoluciones, 2 libros de reciente publicación, hablan como el momento del naufragio de la revolución. Comienza ahí al ya desarticularse, por decirlo así, el ideal socialista de sociedad, una nueva historia de una revolución que parecería estar ya eclipsada, incluso también en América Latina, quizás con la excepción del movimiento zapatista en los 90. ¿Esto significa, entonces, desde tu perspectiva, el fin de esta idea de revolución como transformación política y social basada en este horizonte de la igualdad? El año 91 fue indudablemente el fin de una era, pero no fue el fin de la historia en el sentido que lo entendía Francis Fukuyama. Fue un trauma para los y las militantes de izquierda que habían vivido una parte del siglo XX, que habían conocido el bloque socialista, que habían crecido con la idea, ¿no?, que la revolución socialista era una posibilidad, una perspectiva inminente. El trauma fue mucho más profundo para personas que ya tenían una cierta edad en el año 89, 90, 91, que para personas tal vez de nuestra generación que éramos más jóvenes, por lo tanto sentimos que había una ruptura ahí, pero que no la vivimos plenamente como un trauma. Claramente no podemos pensar la revolución hoy en día de la misma manera que la habíamos pensado, estábamos pensando hasta el año 91, pero yo no hablaría de naufragio, en primer lugar porque, como lo dijiste, los años 90 son los años en América Latina de la Revolución Zapatista, y también porque, como lo vimos a partir de los años 2010, después de un paréntesis en Europa y en el mundo de ausencia o marginalidad del fenómeno revolucionario, las revoluciones volvieron a estar en el centro del escenario. En primer lugar, con las revoluciones árabes, que empiezan ahí a fines del año 2010, con la revolución tunecina, y muchos procesos de radicalización y de movilización popular radical en América Latina podrían ser considerados también como procesos revolucionarios. Estoy pensando en este caso en el estallido chileno del año 2019. No hablaría de revoluciones, sí hablaría de momentos o de procesos revolucionarios.
y retomando el estallido, por ejemplo, y también muchas veces, digamos, la evaluación que se hace en la historia de las revoluciones, si fueron o no una revolución en función de lo que lograron o lo que no lograron. Esto es importante para analizar las revoluciones, digamos, las consecuencias para ver, en el caso del estallido, el hecho, por ejemplo, de que hubo un rechazo del 70% de la población, ¿no? a la constitución, al proyecto de constitución en Chile, que iba a reemplazar la constitución de la dictadura o propuesta por la dictadura de Pinochet. Se consideró, bueno, también por una parte de la población como bueno, un fracaso, digamos, de esta experiencia política. ¿Vos lo ves así? Se tendió durante un periodo muy largo, ¿no? en las ciencias sociales a juzgar el carácter más o menos revolucionario de un proceso en función de sus últimas consecuencias, ¿no? De su resultado final. El resultado, entendiendo por resultado la capacidad del proceso revolucionario a alterar radicalmente y de forma permanente las instituciones políticas y las estructuras socioeconómicas. Sin embargo, la nueva sociología política, para llamarla de alguna manera, en particular estoy pensando en los trabajos de Michel Dobry en Francia, ha criticado esta visión teleológica, es decir, esta visión que juzga de la naturaleza de un proceso político en función de sus últimas consecuencias juzgadas además solo desde los efectos institucionales o macro del proceso revolucionario. Lo que Dobry dice, y es una hipótesis retomada por muchos otros estudiosos desde entonces, es que los actores de un proceso revolucionario, del momento revolucionario, son incapaces de saber en el momento que están participando de un proceso revolucionario cuáles van a ser sus consecuencias o sus resultados finales. Por lo tanto, nosotros y nosotras, cuando nos interesamos en estos procesos, tampoco tiene sentido que los juzguemos en función que, claro, con la distancia temporal sabemos lo que pasó al final, pero que para entender el propio proceso revolucionario hay que enfocarse en lo que estaba pasando en cada momento y en la manera en la que vivían el proceso los actores. También, y en este sentido me inspiro acá de investigaciones como la del historiador italiano Jaime Bursti, que hizo una antropología política de la Revolución Francesa. No hay que mirar solo los resultados, digamos, o las consecuencias a nivel institucional, sino también interesarse en los cambios que a nivel de las subjetividades, de la conciencia de las personas, de las ideas de las personas, de los individuos, producen la participación en un proceso revolucionario. O sea, quienes salen a la calle por primera vez, quienes por primera vez toman riesgos, arriesgan su vida, arriesgan su cuerpo, y también por primera vez se sienten que son actores de la historia. Esta experiencia, que es una experiencia política y antropológica radical y que cambia a las personas, estas experiencias son experiencias revolucionarias que tienen sentido y que tienen consecuencias mucho más allá del proceso revolucionario visto de manera más estrecha, ¿no? Entre el inicio del movimiento y su, llamámoslo así, fracaso, entre comillas. Pero ¿no crees entonces, desde esta misma perspectiva, que la categoría de proceso para hablar de la revolución también puede ser problemática? Porque un proceso, ¿no?, parecería unir un punto con otro posterior. Y lo que estás diciendo es justamente lo contrario, que hay lo propio, ¿no?, de la revolución y justamente su indeterminación, su apertura hacia lo desconocido, su, digamos, fuerza basada en la acción sin saber cómo va a ser el futuro.
Es cierto, y de hecho Dobrin no utiliza el término de procesos, sino el término de coyunturas fluidas. Y podríamos hablar también de momento revolucionario, aunque también la palabra momento sobreentiende una duración muy breve y a veces estas coyunturas fluidas pueden durar meses o incluso años. Entonces, llamémoslo coyunturas fluidas en vez de procesos. Muchísimas gracias, Eugenia, y nos volvemos a encontrar la próxima semana con un nuevo episodio de Historiar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriel.